y agradecer por supuesto a Miguel Ángel, que he tenido el gusto de conocerlo hoy. Yo llevaba mucho tiempo en San Lucas, pero no lo había conocido nunca, no habíamos coincidido. Que un extremeño se haya dignado en venir a la Casa de Extremadura, como no podía ser menos, para presentar su primer libro, quizás, ¿no? Su primer libro. Quiero también agradecer a las personas que han decorado la mesa, el escenario, prácticamente para este acto y para los que restan de Navidad y en sucesivo para las actividades que tengamos, porque creo que se han comportado perfectamente y lo han hecho con mucho agrado. Y nada, solamente dejaros en manos de Sole, su madre, que lo va a presentar, y agradecer de nuevo la presencia de todos ustedes y por supuesto a Miguel Ángel. Bueno, pues yo estoy muy contenta de poder... A ver, que estoy muy contenta de poder presentar a mi hijo aquí, porque mi hijo empezó a estudiar antes de nosotros. Porque cuando yo hice, mi hijo no quiere que cuente cosas personales, pero bueno, es que ya sabéis cómo soy yo. Estudiamos las oposiciones juntos. Todo el tiempo que estuve embarazada, él estuvo conmigo, estuvimos estudiando los dos, escuchando música, cruzando la ría de Bilbao, el gasolinero, se aferró a la vida y aquí estamos. Voy a leer las cosas que ha hecho, que aquí yo quiero agradecer a muchos de los profesores que están, que ellos tienen mucha culpa de que mi hijo esté aquí y haya escrito el libro, porque han trabajado duro con él y bueno, mi hijo me dijo: mamá, no hables mucho que eres muy peligrosa. Así que procurar. Bueno, mi hijo se llama Miguel Ángel Ruiz. Es ingeniero técnico en telecomunicaciones por la Universidad de Jaén, grado en ingeniería en telecomunicaciones por la Universidad de Murcia, máster en sociología por la UNED y trabaja como ingeniero de navegación aérea en el aeropuerto de Santander. Paralelamente a su trabajo como ingeniero, desde hace varios años realiza una labor periodística y divulgativa en diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Ha sido colaborador de Cuarto Milenio, ha salido en la tele el niño, y Milenio 3, Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España, La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, y actualmente participa en el podcast, no sé si lo digo bien, de análisis geopolítico de Falsa Bandera. Durante 10 años fue escritor colaborador de la revista Año Cero. Y este libro, La destrucción planificada de la infancia, es su primer libro en solitario. Anteriormente ha participado en 2 más, pero con varios autores. Yo ya fui a una presentación de un libro y el escritor me dijo: tu niño escribe muy bien. Antes de escribir nada ya me dijo que... Bueno, él nació el 1 de diciembre de 1976 en Cáceres. Ya sabéis, por lo del hospital. Pero bueno, él se puede decir que es de Cañamero porque es donde tiene sus raíces, tanto paternas como maternas. Un niño mío diría del País Vasco, tengo mis 8 apellidos vascos, pues aquí tienen los 8 apellidos extremeños. Por entonces donde vivíamos era en el País Vasco. Y a los 3 años y medio así nos vinimos a San Lucas. Ya allí de País Vasco nos trajimos a Marisa, que tuvimos allí varios episodios, porque cuando estuve embarazada y los primeros años era cuando los beta, y que tuvimos cositas así importantes. Estudió en el Colegio del Pino y en José Sabio, donde doy las gracias a todos porque la verdad que es un equipo maravilloso de profesores que siempre hicieron un trabajo estupendo.
No voy a citar a sus profesores que más estuvieron con él, pero aquí hay gente que lo saben ellos, como mi amiga Amelia y otras que no están, como María, Ana, en fin, muchos compañeros que... yo solamente voy a destacar levemente algunas de sus características de mi hijo. Lo primero era la curiosidad. Mi hijo se le compraba un juguete y al poco rato estaba destripado. Él quería lo que había dentro, qué maquinarias había, que era una manera de ver que le interesaba todo, no solamente ponerse a jugar, también esa conversación, esa curiosidad la manifestaba hablando con mi hermano Benjamín sobre las estrellas, el universo. Se planteaban muy pronto cuestiones que no me parecían propias de su edad. Por ejemplo, un día me dijo: mamá, ¿tú me vas a dejar tu puesto en la escuela? Y digo, no puede ser. Y el de papá, digo, tampoco, que no. Dice, pues las primas tienen la bodega. Entonces yo digo, pues tú si quieres puesto, eres hijo del profesor, vas a tener que estudiar como todo el mundo. Otro día dijo, muy serio, dice, yo he pensado que si a papá o a ti os pasa algo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde iría yo? Y he pensado que le digas a Benjamín, que es mi hermano el pequeño, que era el más cercano, dice que yo me vaya con él. O sea, quería que dejáramos escrito ya, si nos pasaba algo, con quién estaba, con quién era. Él, por ejemplo, le gusta ver las cosas en profundidad, estudiarlas. Cuando iba a hacer la primera comunión, no hizo la comunión con sus compañeros, sino que la hizo 2 años más tarde, y para eso se leyó la Biblia, que la cogía de allí él y empezó a leerla, y ya llegó un día que dijo, yo quiero hacer la comunión. Y entonces fuimos los 4 y comulgó en la misa por la tarde. Otra cosa que tiene, que siempre me ha encantado a mí, mi hija Tarino, es que es muy fiel a sus amigos, y de hecho él siempre tiene los amigos del colegio de José Sabia, que por cierto ahí están, que ya los he saludado. Siempre que viene hacen comida allí, siempre están en contacto. Es más, mi hijo sabe hasta idiomas, porque cuando vienen los amigos habla igual que los de la barriada, y si habla con nosotros habla con extremeño. Una de las cosas que más le ha caracterizado siempre es que le ha gustado mucho leer. Bueno, resumiendo, lo que más le gusta actualmente leer, estudiar, le gusta la investigación, escribir y divulgar. Bueno, pues ya no le quito más protagonismo, porque como decía Rousseau, la infancia tiene sus propias maneras de ver y pensar y sentir, y nada más insensato que pretender sustituirla por las nuestras. Bueno, pues aquí os dejo. Bueno, le voy a hacer una preguntita. Primero, ¿a ti qué te movió a coger este tema? Porque yo no tengo nietos. Y bueno, pues a ver, todo para ti. Vosotros no sé si os imagináis ¿cómo os diría? Lo perturbador, ¿no? No sé cómo definirlo, de que te presente tu propia madre. Puedo decir que es la presentación más íntima o más intimista que he tenido hasta la fecha con diferencia, ¿no? Y realmente, bueno, para mí siempre quería empezar agradeciendo, evidentemente a mi madre, a la Casa Extremadura, a los organizadores, a la librería de Teo y Michelle, ¿no?, que nos apoya con toda la logística, y bueno, y a todos, porque realmente, bueno, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Yo tampoco había tenido mucha experiencia presentando libros,
Y yo no sé si es que soy un escritor con muy pocos lectores o una persona con muchos amigos, porque realmente prácticamente todos los que estoy aquí os conozco, etcétera, ¿no? Entonces, pues llenar una sala por gente que viene a verte, más que por tu libro, por amistad, pues para mí la verdad que es un privilegio absoluto, ¿no? Y bueno, y dicho eso, pues vamos a entrar un poco en el meollo del tema porque yo creo que mucha gente ni siquiera sabía que estaba escribiendo un libro. De los hechos, se lo dije a mis padres hace algún tiempo, estoy escribiendo un libro, me dejaron como por bien, ¿no? Como que, no sé, yo creo que no lo procesaron mucho hasta que ha salido el título, y la verdad que es un título impactante, yo creo, ¿no? Que luego explicaré un poco de por dónde viene todo el tema este. ¿De dónde sale este libro? Este libro sale de que, bueno, yo llevo bastantes años haciendo radio, y en un programa que hicimos con Iker Jiménez, en un programa que él tenía que se llamaba Universo Iker y tal, que luego lo llevamos a Cuarto Milenio, pues él rescató un antiguo libro de un sociólogo norteamericano que se llamaba Neil Postman, y él habló es un libro que de hecho es único en su género, porque hasta donde yo sé y he estado mirando toda la bibliografía, pues no había otro libro como ese libro se llamaba La desaparición de la infancia. Fue un bestseller aquí, que en España, por ejemplo, también lo editó Círculo de Lectores, y es un libro que, curiosamente, después de que lo que hacía era un poco alertar de que los niños estaban cambiando, o dicho más explícitamente, que la frontera entre los niños y los adultos se estaba borrando, es decir, la infancia como nosotros la conocíamos, y ahora explicaré un poco por qué, estaba desapareciendo, es decir, cada vez había menos diferencia entre niños y adultos, y eso sociológicamente les llamó mucho la atención. Esto ya estaba pasando en Estados Unidos en los años 80, y lo curioso es que, bueno, vosotros sabéis un poco cómo son los mundos editoriales, ¿no? Ahora mismo prácticamente hay centenas y casi miles de libros de cada tema, y sin embargo, de lo que es la desaparición de la infancia, no hay más libros. O sea, se escribió entre los años 80 y ahora este es el mío, y ahí hay un vacío de literatura que es muy llamativo, ¿no? Muy, vamos a decir, extraño, porque de alguna manera es un libro incómodo. Y es un libro que muestra por qué están cambiando los niños. Y yo creo que esto es un tema que está un poco flotando en el ambiente. Es decir, yo he estado muchos años haciendo entrevistas, y uno de los temas más recurrentes, sobre todo los que gente de mi edad que ha sido padre, pues yo creo que es que el sentir general es algo pasa con los niños. O dicho de otra manera es ¿por qué los niños de ahora no son como fuimos nosotros? Y yo veo que ahí hay como una especie de una tensión que se llama, porque vosotros, si os dais cuenta, están cambiando muchísimas cosas en los niños. Quizás lo más llamativo es cómo ha cambiado la infancia, por ejemplo, en el sentido de la inocencia. Muchos padres me cuentan que es que los niños parece que ahora se hacen mayores antes. Es decir, nosotros que, por ejemplo, hasta una edad un poco avanzada, todavía creíamos en los Reyes Magos, creíamos en las cosas un poco, bueno, pues fantasiosas, ¿no? Que eso es de alguna manera el ADN de la infancia. A mí muchos padres me dicen, es que mi niño es súper joven y ya parece que lo tienen todo como súper claro, que esto no es así, que tal, los bancos, las cosas, y a los padres les llama mucho la atención esas cuestiones, ¿no? También les llama mucho la atención, por ejemplo, cómo ha ido cambiando un poco lo del respeto a la autoridad, y sobre todo a los maestros. Y una de las cuestiones que a mí me llevó a escribir el libro es que yo una vez en Facebook, en mi perfil de Facebook, que tengo bastante gente, yo les hice a la gente una pregunta. Una pregunta que, mira, ya que estamos, tengo a todos aquí reunidos, os voy a hacer a vosotros también. Cuando yo era niño, los profesores gozaban de un gran respeto. Además, era una cosa llamativa. Si tú en casa, en clase, el profesor, el maestro, te había castigado o te había reñido, y tú venías a casa y lo contabas, tu padre te volvía a castigar en casa porque te había castigado el profesor. Y era un poco decir, no, pues si el profesor te ha castigado, algo que habrás hecho, y te volvía a reñir. Ahora la enseñanza es mucho más complicada que era en los años 80. Infinitamente muchas cuestiones, pero sobre todo hay una cuestión, y es que los profesores ahora no gozan de aquel respeto tan absoluto, casi reverencial, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué ha cambiado?
¿Qué ha pasado? Porque este libro es una comparación entre cómo era la infancia en 1980 y cómo es la infancia en 2020. Lo dejé ahí, ¿no? No es exactamente actual, pero 2020 es aquí Vosotros sabéis explicar por qué cuando nosotros éramos pequeños los profesores se los respetaba todo y ahora cuando te suspenden al niño va la gente a cuestionarlos, un poco a preguntarlo qué ha pasado y casi a increparlo de que no te aprueben al niño? Y eso no es un cambio que a él se haya operado solo en los niños, porque la generación que le ha retirado el respeto a los profesores es la nuestra, es la mía. ¿Entendéis? De esto hay un montón de cuestiones también. Mira, vamos a hacer un breve repaso, porque evidentemente es una presentación del libro, no voy a hacer, salvo dos cosas que quiero que queden muy claras, porque al final todo esto tiene un mensaje y es una cosa de eso. No voy a hacer un spoiler completo, pero sí que lo quiero contar al menos dos cosas para que salgáis de aquí con dos ideas muy fundamentales de lo que va el libro, ¿no? Pero mira, cosas que cambian la infancia. Primero, la forma de vestir. ¿Vosotros acordáis en los años 80 cómo vestía un niño? Un niño se le veía de lejos, no era evidentemente por la estatura, tenían una forma, una moda infantil. Eso ya no existe. O sea, nosotros recuerdo que llevábamos como unos ¿cómo eran, mamá? Sí, como unos cuadros, unos cuellos así, grandes y tal. Tú ahora mismo pones en Google moda infantil y es moda de adulto en pequeñito. Tal cual. Claro, tú dices, bueno, pero ¿y esto qué importa, no? Ha desaparecido también la música infantil. Cuando nosotros éramos niños, pues había un montón de grupos infantiles. Estaba Enrique y Ana, estaban los payasos de la tele, estaba Chispita y sus gorilas, estaban estos que eran Parchís, estaban estos también que eran, creo, los hijos de Rocío Jurado, ¿no? La otra. Durcal. Ahora mismo apenas hay música infantil. La que hay es un cantajuegos, que es prácticamente música que va para bebés, y con lo que se están criando los niños de ahora es con el reggaetón. O sea, ahí quieras que no, hay una falta de referentes absoluta. Porque claro, un niño que se está criando con reggaetón, que no tiene una música para sí mismo, una música para él, hace que nosotros, de alguna manera, todo ese mundo infantil se le está quitando, ¿no? Hay un montón de cuestiones, también por ejemplo, como sobre todo lo que era la libertad. En los años 80, pues bueno, no digo que no tuviéramos supervisión de nuestros padres, ¿no? Nunca menos, pero no era como ahora, la de ahora es casi policial. O sea, nosotros cogíamos la bici y nos podíamos ir, pues no sé, por el Pago San Jerónimo para arriba, por el Pinar, por la punta del monte, a la montaña, a la playa. Y hay un chiste de esa época que es chiste ahora, pero es que entonces era literal, ¿no? Que tú le decías, mamá, ¿puedo ir a Italia? Y te decía, sí, a donde tú quieras, pero a las 10 en casa. Es que eso era literal. O sea, nuestros padres no, de hecho, es que ahora mismo no se puede criar un hijo como en los años 80. Probablemente no, sin que te lo quiten los servicios sociales. Porque ahora mismo es una sensación de que tienen que estar completamente vigilados, cada vez han cambiado mucho los juegos, evidentemente, porque ahora todo el tema de las pantallas, las consolas, nosotros jugábamos en la calle, o sea, han sido muchas cuestiones, ¿no? Pero todas esas cuestiones, hay partes que, vamos a decir, se podrían atañer a los niños, pero hay otras que no. Cuando hablamos no sé, por ejemplo, un poco como son los modales, el respeto a la autoridad, la ingenuidad, eso son cosas que, bueno, los niños las encarnan, ¿no? Podríamos hablar de cosas que son típicamente de niños. Pero hay otras cuestiones que por eso la palabra planificada en el libro, hay cosas que son externas a los niños. Los niños no han decidido que no haya moda infantil. Los niños no han decidido que los valores de los dibujos animados han cambiado mucho. Porque vosotros acordaros los dibujos que nosotros teníamos. Que teníamos, pues no sé, a la abeja maya, David el gnomo, todo esto eran dibujos que yo, por ejemplo, cuando los he ido comparando con los actuales, tienen unos valores absolutamente diferentes. Eso no lo han decidido los niños. Que no haya música infantil, no lo han decidido los niños. Que los niños estén creciendo
con el reggaetón, que es la mayor escuela de machismo que existe ahora, no lo han decidido los niños. Entonces lo que hay es una serie de decisiones empresariales en todo Occidente que están haciendo en cómo se cambian los niños. Y lo que hay detrás de esto son unas estrategias de marketing que son absolutamente agresivas. Mira, os voy a poner un ejemplo, porque yo creo que vais a empezar a entender qué significa eso de la destrucción de la infancia. Hará cuestión de 2 o 3 semanas, porque una de las cosas que tenía, bueno, yo antes he ido investigando el libro, pero ahora que ya voy teniendo lectores, una de las cosas buenas es que todo el mundo que encuentra algo me lo manda, con lo cual, o sea, es como una especie de investigación colaborativa en el que me manda un montón de cosas que me ayudan mucho. Y el otro día me mandaron algo que en cierta manera me horrorizó, lo quiero compartir con vosotros porque es el ejemplo perfecto de cómo se está destruyendo la infancia. El otro día una marca de productos de cosmética sacó unas mascarillas faciales antiarrugas para niños de 3 o 4 años, para niñas. Eso la gente dice, bueno, pues tampoco no les va a hacer daño, ¿no? ¿Vosotros habéis pensado cómo funciona? Eso es el mayor creador de complejos que se le puede tener, porque un niño de esa edad, vamos a poner 4 o 5 años, no sabe lo que es una arruga, ni se lo ha planteado. Es verdad que él puede ver a su abuelo que tiene la cara más arrugada que él, pero un niño no ha llegado a eso. Claro, cuando a un niño de esa edad tú le pones la mascarilla, le explicas lo que es, además lo normal es que se lo pongan sus padres, que no entienden esos procesos, lo que le estamos es creando un complejo desde cero. Un complejo que ellos van a tener todavía, por su propia piel, van a tardar décadas en experimentar las propias arrugas. Pero si tú a un niño de 4 años le pones una mascarilla para arrugas, lo primero que él va a sentir es, o sea, va a interiorizar la vergüenza de la posibilidad de que ellos tengan arrugas. O sea, es una forma de maltrato en el cual lo que haces es destruir el mundo del niño para acercarle al adulto. Y además esto se hace por 4 duros, es decir, se hace simplemente para vender más un producto, ¿no? Como esto hay muchas cuestiones, ¿no? En el libro cuento una estrategia que se llama, bueno, en inglés es como una sigla que es KGOY, que significa en inglés Kids are getting younger older, no, are getting older younger. ¿Qué significa eso? Niños que se hacen mayores antes. Y estos son una serie de estudios de publicidad que hicieron básicamente para lo que luego se entiende por qué van sacando todos los referentes de la infancia en música, en películas, etcétera, ¿no? Porque una de las cuestiones es que lo que hacen es que acortan la infancia hasta el inicio de lo que sería la preadolescencia. Es decir, hay un punto en la infancia, aproximadamente cuando el niño entra a la preadolescencia, que puede ser en torno a los 13, 12 años, que ahí evidentemente les cambia un poco su forma de vivir, es cuando empiezan a fijarse en el sexo opuesto, etcétera, etcétera. Pero estas estrategias de marketing, que sobre todo lo que hacen es que se vinculan a través de, por ejemplo, los vídeos de música, son unos potentes referentes de cómo, de hecho, tanto en películas como sobre todo en series y tal, los personajes están pensados para que los niños se identifiquen con ellos. O sea, los personajes no es para entretener, sino que hay toda una mercadotecnia oculta en todo este tipo de series, que es lo que yo fui viendo, ¿no? Entonces, típicamente, una niña pues podía tener, no sé, 1, 2 muñecas, podía jugar a peinarlas, digamos, ese era su mundo lúdico. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo que las niñas entren en el mundo de las adolescentes cada vez a una edad más temprana. En vez de a los 13 años, van a tratar de bajarla a los 10 y si pueden a los 9. ¿Qué significa? Que son niñas que pasan de la muñeca, de peinar la muñeca, a de pronto lo que ahora se ha llamado la hipersexualización de las niñas. Porque cuando estas niñas pidan juguetes, ya no te van a pedir una muñeca para peinarla. Lo que te van a pedir son uñas, maquillaje, extensiones de pelo, minifaldas, etcétera, etcétera. ¿Eso qué se consigue? Se consigue que la niña entra en el mundo del consumo de las mujeres. Y lo que te va a pedir es son cosas que son mucho más caras.
Pero también aquí hay una cuestión que es peligrosísima, que yo en el libro las he llamado las escuelas de cosificación. Si una niña se viste como una mujer cuando ella todavía no entiende esa forma porque por su proceso madurativo todavía no entiende muchas de las cuestiones de lo que es gustarse al otro, a los chicos, al otro sexo, etcétera, etcétera, tú lo que le estás enseñando es que se vista para terceros, no que se vista para sí mismo. Bueno, pues como este tipo hay un montón de cuestiones que en el fondo yo creo que son cosas que están delante de nosotros, pero que no hemos sabido interpretar, en general como sociedad, ¿no? Entonces, daros cuenta que esto, en el fondo, tiene mucho que ver con quién está educando ahora a los niños. ¿Y qué quiero decir con eso? Daros cuenta que nosotros, todos los que estamos aquí, todos o casi todos, porque tenemos aquí un infiltrado, que es mi amigo Antonio, que tiene 18 años y que también lo usamos para ver cómo él ve la infancia ahora desde los demás, ¿no? Porque hay que tener referentes. Y una cuestión es que nosotros fuimos niños, que fuimos educados, niños, personas, si queréis, que fuimos educados de alguna manera conjunta entre la Iglesia y el Estado. Y ese fue el mundo en el que nosotros nacimos, ¿no? Un mundo que era profundamente católico, donde las cosas habían que hacerlas en una escuela que podía tener modelos de autoridad. Ese es el mundo, nos guste más o menos, es el mundo en el que nacimos. Ahora, quien está educando a los niños, o a quien está educando a todo el mundo, son las empresas. Precisamente a través de los medios de comunicación. El cine, la música, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han cambiado los valores. Yo no voy a entrar en si un modelo es mejor que otro, porque desde luego hay ahí muchas lecturas políticas que yo no quiero entrar en ello, pero evidentemente hay unos cambios de valores. Y si bien antes había una ideología que iban en la educación, ahora hay una ideología, es una ideología de consumo. Y lo que se está haciendo ahora desde la más tierna infancia es educar a los niños en unos modelos de consumo para que en el fondo, el día de mañana, sean los consumidores, sean los ciudadanos que se necesitan, ¿no? Y eso es un poco la cuestión. Luego hay una última cosa, porque yo creo que lo bueno es breve y luego prefiero que hagáis preguntas si queréis. ¿Cuánto tiempo me vamos a llevar hablando? Es que lo que no me gusta hacerlo muy largo. Pero, bien, habíamos dicho 45 minutos, llevamos 35 y os quiero contar una última cosa que para mí es muy importante. Incluso si no compráis el libro, quiero que os quede esto claro, porque es la cosa más importante que hay. Cuando digo de estrategias muy agresivas de marketing, hay una cosa muy fundamental, que es que la industria está enfrentando a padres contra hijos. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque la gente en general, por mi experiencia, no lo sabe. Pensad una cosa, vamos a hacer una especie de modelo, ¿no? La publicidad sirve para vender cosas. Entonces, el objetivo, el target, como dicen los publicistas, el objetivo de la publicidad es la gente que tiene poder adquisitivo. Tú no haces una campaña para comprar cosas a la gente que no tiene dinero, ¿no? Entonces, típicamente, quienes eran audiencia de la publicidad era la gente mayor, los padres, la gente que tiene dinero para gastar. Durante muchos años los niños no eran el target de la publicidad, entre otras cosas porque no tenían dinero. Entonces, ¿por qué le vas a vender cosas a alguien que no puede comprarlas, ¿no? Pero en este esquema había un problema. Y el problema era el siguiente: si nosotros hacemos publicidad para los padres, que son los que pueden comprar, bien, pero al mismo tiempo los padres pues son gente con cierta capacidad crítica que no se cree las tonterías de la publicidad. Yo, cuando tú eres un padre, te viene una persona, un adulto, ¿no? Y te vienen esas campañas de, no sé, como los del desodorante, y por el mero hecho de echarte un desodorante encima vas a volver locas a todas las mujeres por la calle, etcétera, pues tú te das cuenta que eso es una tontería, y lo normal es que, bueno, pues igual compras el producto, pero no. Sin embargo, los publicistas se dieron cuenta de que ellos tenían otro target en la familia que era mucho más poderoso, que eran los niños. Los niños no, lo bueno que tienen para ellos los niños es que los niños son muy influenciables a la publicidad.
los niños, pues cualquier cosa. Yo recuerdo sobre todo los dibujos, los anuncios de dibujos que nos volvían locos. Es una cosa así, a un niño que se quede prendado, que se quede absolutamente absorto en los productos, en los sketches publicitarios, etcétera, les encanta. ¿Qué es lo que pasa? Que esos niños sí se tragan la publicidad, pero no tienen poder adquisitivo. ¿Y qué hicieron los publicistas? Establecer un camino desde el producto al bolsillo del padre, pasando por el niño. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el adulto que tenía poder adquisitivo y que no se tragaba la publicidad, al mismo tiempo sí que era muy sensible a su hijo. Y entonces crearon una serie de estrategias de marketing que se llamaban The Nag Factor. Nag significa dar la lata en inglés, es decir, enseñaron a los niños a portarse bien para que le pidieran esos productos a sus padres. Y lo hicieron a través de las series, a través de unos modelos de que los niños no resistían, o sea, básicamente lo que fueron haciendo es crear una serie de niños que no admitieran un no por respuesta. Que esa es la frustración ahora de los padres, que no existían tanto en los años 80 y que hicieron una erosión de la autoridad de los adultos, pensados que antes el padre era no. Y ahora está ese modelo de padre colega, que yo no digo que tú no puedas ser colega de tus hijos, faltaría más, pero que lo que ahora ya no ha quedado tan claro es que cuando el padre dice que no, siga siendo que no, porque la publicidad y otros medios han empezado a construir unos niños que al final quieren salirse con la razón. En 2008 hicieron en Canadá un estudio de cuántas decisiones de compra en la familia venían supeditadas por los niños y se dieron cuenta que estaban por encima del 90%. Es decir, se dieron cuenta que si enfrentaban a padres contra hijos, sino que a los niños cada vez le dijeran que no, pues pórtate mal, el típico berrinche, que eso son cosas que a la gente le ha ido llamando la atención. Yo no digo que en los 80 los niños no nos portáramos mal, porque entenderme, pero creo que se ha ido luego promocionando unos modelos de autoridad donde el niño parece que cada vez tiene más poder, el padre tiene menos, y esos berrinches en un sitio porque quiero esto, y eso lo han fomentado, ¿no? Entonces, esa estrategia a los padres les genera muchísima frustración, porque cada vez tienen más problemas para poner unos límites, que en realidad es toda una educación que están haciendo las empresas sobre los niños. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, igual que nosotros, que esto no es decir los niños de ahora, como si fueran todos los problemas, o sea, ellos recogieran todos los problemas de la sociedad actual, porque en gran medida somos los adultos. Pero igual que nosotros ya fuimos también una infancia mercantilizada y fuimos una infancia que la educó la televisión en gran medida, por mucho que todavía saliéramos y los juegos se jugaran en la calle, ahora quienes están educando a los niños son las pantallas. Y mucha gente, porque lo que hace, el niño molesta, le dan la pantalla. Pero la pantalla, el móvil, el TikTok, el YouTube, no es entretenimiento. Son productos que hacen psicólogos, sociólogos, educadores, especialistas en la infancia, y en ellos hay toda esa mercadotecnia, como he dicho, que en el fondo lo que busca es construir de alguna manera ese niño que será un futuro consumidor y que será un consumidor de una forma mucho más acérrima que lo hemos sido nosotros. Entonces, como esta es una presentación de un libro y no os quiero desvelar todo porque quiero que simplemente quería crearos un poco de curiosidad para que encontréis en las páginas las respuestas estas, y porque también creo que lo breve es y bueno, pues yo creo que este es un poco, espero haber, y si tenéis preguntas ahora hablamos, pero espero un poco haber aclarado qué es eso de la destrucción de la infancia y cómo se está haciendo. Y yo creo que es un tema que es un tanto desconocido porque la gente dice eso de la destrucción de la infancia, pero cuando la gente empieza a entender de verdad lo que es, yo en mi experiencia hasta ahora, luego veo que cuando empiezan a hacer asociaciones y a entender cosas y tal, luego siempre me dicen, yo creo que te estás quedando corto incluso, ¿no? Entonces esa es un poco la tesis del libro y espero que os resulte interesante. ¿Dudas? A ver, aquí. Lo que ha expuesto ha sido un hecho objetivo que todos conocemos, eso es decir. Pero yo te pregunto, oye, ¿y la solución de la salida a esto existe? ¿Y cómo? A ver, me alegra que me hagas esa pregunta.
Además es un tema que trato en el libro porque un poco el que fue mi padre espiritual, Neil Postman, ¿no? Que fue quien escribió el libro en los años 80, dijo que La desaparición de la infancia había sido su libro más triste y que durante muchos años él no tenía respuestas a darle a nadie, porque había planteado un tema que era bastante desolador y al mismo tiempo en el libro no había una solución y que claro, cuando la gente le preguntaba, pues era claro que alguien que escriba un libro así, pues básicamente en torno a las soluciones te tengas que esconder de hombro, pues es doloroso. Pero yo he tratado de solventar esa cuestión y el capítulo 8 de ese libro se llama La paternidad rebelde. Y la paternidad rebelde viene a decir, por una frase del propio Postman, que lo que dice es que quien quiera ser padre ahora, en 2025, ha de ejercer una paternidad rebelde para ser un filtro o un escudo protector entre la cultura dominante y los niños. Y doy 10 consejos que son consejos científicos. Básicamente lo que hago es revertir aquellas estrategias que yo he visto que han empleado las empresas. Sé que es difícil, porque creo que todo lo que tiene que ver con crianza es difícil. Mi libro no es un libro de crianza, o sea, no tiene que ver que yo no haya escrito, no tenga hijos en ese sentido, pero sí que hay una cuestión, ¿no? Y es que yo creo que lo que se necesita que haya padres que se asocien entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, uno puede ser un filtro para su hijo. De hecho, tengo un caso documentado, sabéis que ahora los niños juegan todos en red, y hubo unos padres porque conscientes de estos temas pues cogieron al niño y lo quitaron de las redes y ya está. ¿Qué es lo que pasó? Porque le convirtieron en un paria en el patio del recreo, porque ya nadie quería jugar con él. Entonces, si estamos todos jugando en red y no podemos jugar contigo, pues entonces lo que sí estoy viendo es que cada vez están saliendo más grupos de asociaciones de padres por determinados tipos de infancia, ¿no? Por una infancia sin móviles, por una infancia sin esta dominación cultural. Sé que empezaron unos grupos en Cataluña, ahora sé que tengo una prima en Extremadura que ha leído el libro y me ha dicho que en Extremadura también se está haciendo, y yo creo que muchos padres juntos sí que pueden cambiar cosas. Evidentemente es una especie de guerra entre David y Goliat, pero yo creo que se puede hacer. Y de hecho en sitios, creo que lo tienen mucho más complicado en las grandes ciudades, porque evidentemente la forma en la que se vive en una ciudad pues no es lo mismo que en un pueblo, pero yo creo que todavía pequeños pueblos y sitios así, en Andalucía, Extremadura, que todavía vivimos mucho en la calle, yo creo que puede ser el último bastión de esta defensa de la infancia tal como la conocíamos. En Australia han suspendido las redes sociales por los jóvenes y están que trinan. Claro. Bueno, es una guerra, pero también piensa que hay otras leyes que las imponen y la gente se queja y al final termina. Es que en Australia pasó una cosa bastante grave hace unos años. En Australia lo que pasó era que ¿cómo se dice esto? Un gerente, ¿no? Es decir, un alto cargo de Facebook filtró un memorando, filtró un archivo que era secreto y que ellos mostraban cómo Facebook lo que hacía era que hacían listas de adolescentes deprimidos. Pensar que, claro, la tecnología que tenemos ahora da miedo, porque si tú puedes tener un crío, ¿qué es lo que hacen ellos? Básicamente lo que hacen es monitorizar la actividad que nosotros tenemos. Es fácil saber si yo estoy deprimido, por las búsquedas, por cómo gestiono los likes, por los comentarios, por las conversaciones. Entonces, lo que desvelaron en Australia era que Facebook lo que hacía era que tenían sus propios algoritmos, esto no lo hace una persona, lo hace simplemente una máquina, fueron detectando chicas, adolescentes que estuvieran deprimidas. Y date tu cuenta, claro, pues de unas conversaciones con tus amigas y tía, todo esto es una mierda, tía, estoy mal, no sé qué. ¿Y para qué usaban ese tipo de listas? Básicamente para hacer para hacer lo que eran listas de publicidad relacionada. Es decir, estamos ante unas empresas que, bueno, y no solamente atacan a la infancia, ¿no? Ahora sí queremos hablar de otra cosa, pero que básicamente tú piensas, para un publicista,
lo que puede ser que tú tengas en España la lista de 2.000 personas que sabes que están bajo depresión y que tú crees que esa gente va a comprar de forma más compulsiva que una persona feliz. Este es el mundo en el que vivimos ahora. Lo que pasa es que es el mundo tras el telón. Y hemos hablado mucho de los niños, pero yo creo que ahora mismo se está rediseñando toda la sociedad. Que sepáis que ahora hay un sector de la economía que se llama Silver Economy, que es la economía de plata, la economía de las canas, en el cual también hacen estudios especializados para cómo quieren que gaste el dinero la tercera edad. O sea, la sofisticación que hay ahora es tremenda. Entonces yo creo que este libro y otros lo que nos sirven un poco para que nos demos cuenta de cómo está cambiando la sociedad, porque seguimos muchas veces con los patrones mentales del siglo XX y vivimos en el siglo XXI y no se parece en nada a lo que hemos conocido. Siguiendo con esa idea que todos nos parece fabulosa de padre rebelde, la tecnología actual precisamente las tecnologías actuales permiten esa fácil comunicación de un grupo bastante crecientemente numeroso de padres que pudieran ponerse de acuerdo en ciertas actuaciones en contra de esta situación que tenemos, ¿no? Las redes sociales, hay muchas de estas cuestiones de... A ver, es que hay cierta hipocresía y ciertos engaños por eso. Es verdad que ahora mismo hay filtros de infantiles, o creo que se llaman, ¿no? De control parental y tal, de que haya determinadas cuestiones. Porque también otro de los grandes problemas es a qué edad se descubre el porno. ¿Y cómo? Porque antes, pues, al final igual era una revista en un kiosco, pero ahora mismo, claro, todos son vídeos, es mucho más explícito, hay un material infinito, o sea, hay muchos problemas. O sea, podemos, si ya entramos en materias que podríamos estar aquí horas y horas. Pero con eso que tú dices, hay una cuestión, y es que los móviles en sí son adictivos. Y son aplicaciones que están pensadas para que sean adictivos. Hay una cosa que se llama el scroll, que es como lo que tú vas pasando hacia abajo, y ahora entonces se llama scroll infinito, es decir, nunca se van a acabar las noticias. Hay una cuestión que se llama el capitalismo de la atención, que básicamente las empresas lo que hacen es maximizar el tiempo que cualquier persona pasa consumiendo estos datos. Los móviles, por ejemplo, con todo esto de las notificaciones, los me gusta, los likes, etcétera, lo que dan es generar dopamina en el cerebro para tenerte enganchado a esas notificaciones que además generan ansiedad. Hay una enfermedad moderna que se llama nomofobia, que es una ansiedad salir sin móvil de casa. Y no creo que eso solo le pase a los niños. Y eso es una enfermedad moderna. En los 80, daros cuenta de cómo ha sido este cambio en el que estamos, en el que en 1995 nos reíamos cuando alguien tenía un móvil y en apenas menos de 10 años, porque en 2005 ya estaba bien asentado, en menos de 10 años nos reíamos de quien no tenía móvil. En los años 80 nadie pensaba que necesitáramos un móvil por persona. Y ahora no es solamente ya un dispositivo, sino que es una ventana al mundo que nos conecta en todo, ¿no? Entonces esto tiene una velocidad tremenda. Pero el asunto es que yo creo que los padres no están sabiendo gestionar todo esto en tiempo y desde luego los niños ya no se lo están planteando, ¿no? ¿Más preguntas? Me da la sensación de que os he dejado a todos un poco... Es un libro incómodo. Es un libro incómodo y es un libro que nos hace mirarnos a nosotros mismos. Bueno, la madre Salvador, ¿verdad? Una perspectiva, un panorama, perspectiva de Salvador. Es que, pero de alguna manera creo que es muy necesario que se sepan estas cosas. ¿Qué hacer? Bueno, básicamente, venga, os voy a decir... Vamos a hablar un poco del capítulo 8, que luego lo leeréis. Pero básicamente hay un montón de cuestiones. Lo primero es ir en contra de la erosión de la autoridad. O sea, a un niño no significa que haya que tener una crianza dura, no hay que pegarle, no hay que chillarle, pero hay que tener firmeza. Un no es un no. Tenéis que apoyar a otras autoridades, es decir, que cuando venga el profesor, el niño, porque el profesor me ha dicho, porque es lo típico que ahora se dice, no, es que el profesor me tiene manía, y va el padre allí, ¿cuánto me tienes manía? Mira, de verdad, si el libro sirve para que vosotros apoyéis a los profesores, porque podrán tener sus fallos como todos,
pero vosotros no sabéis qué fallo, o sea, qué error tan grande cometéis si desautorizáis a los profesores en casa. Primero porque son los que van a educar a vuestros hijos, porque deberíais de colaborar con ellos, porque lo hacen por el bien de vuestros niños, porque suficiente ya a ellos les está complicando la vida el Ministerio de Educación sin que vosotros les presionéis, porque ser profesor ahora es mucho más difícil que en los años 80, la burocracia ha crecido de una manera brutal y a ellos los presionan ni siquiera para que suspendan, porque antes pues tú suspendías y punto. Ahora, para suspender a alguien tienen que hacer una cantidad de informes, una cantidad de historias que ya no saben cómo desanimarles. O sea, no saben cómo desanimarles para que no suspendan a los niños porque lo que quieren es, y en cierto modo hay una cuestión que esto es, desde luego no es mi opinión, el nivel académico ha bajado. Pero yo no te estoy hablando en el colegio, porque ahí no voy a entrar, son otras cuestiones. En la universidad lo que son las pruebas de selectividad ahora son bastante más sencillas de las que eran hace 20 años. Eso yo creo que es otra investigación, se hará de otra manera, pero eso es un hecho. Es un hecho. Los profesores con los que yo he hablado de la universidad también están un poco... No sé si sabéis que ha sido este mes que se ha abierto una polémica, que los profesores de la Universidad de Granada han dicho que a las revisiones de exámenes no pueden ir padres. Y eso es una infantilización de la sociedad tremenda. Porque, oye, yo es que el otro día también hay cosas que luego te fallan los recuerdos. Lo estuve hablando con unos compañeros de aquí de San Lucas. ¿A vosotros nos suena que cuando en el instituto nos daban las notas, te las daban a ti y no a tus padres? Las matrículas las hacíamos nosotros. O sea, mi hija tiene 17 años y no sabe hacer absolutamente nada porque somos los padres los que le hacemos la matrícula, todo. Y yo, a lo largo de toda mi trayectoria académica, he sido yo el que me ha matriculado, me dio las becas y he hecho todo, vamos. Claro. Bueno, vamos a seguir un poco con esa paternidad rebelde muy brevemente, sobre todo el tema de los contenidos. Sobre todo lo que son niños pequeños, móviles, ¿no? Hay mucha gente que le deja el móvil para que el niño duerma. Eso es un error tremendo. Entre otras cosas porque le sobreestimulan y porque por otro lado le están robando un descanso muy bueno. Bueno, hay muchas cuestiones de esas, ¿no? Evidentemente todo el material ese que hipersexualiza a las niñas, especialmente el reggaetón, también lo recomiendo, ¿no? Y bueno, es que no recuerdo ahora mismo así todo lo que hay, pero bueno, está el capítulo 8 pautas, o sea, 10 pautas y yo creo que es una cosa que al menos son muchas cosas que son de sentido común, ¿no? También otra cuestión y es que yo veo que la gente premia con comida basura. Y es que cuando tú le das comida basura a tu hijo como premio, estás diciendo que eso es bueno. Porque, claro, entender, solo el mero hecho de decir, si te portas bien, vamos a un McDonald's. Como estás cogiendo ese producto, lo estás elevando. Y decir, no, o sea, premia con otras cosas, pero no con cosas que sean más consumismo o que sean más, un poco más de lo que hay, ¿no? Y por último, una cosa para acabar ya, de verdad, que yo he visto otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que es un mito que está muy extendido, y es que hay muchos padres que consideran que su hijo es muy inteligente porque sabe usar un móvil. Esto no es así, eso es súper peligroso, pero además es que ellos hicieron una cosa. Cuando los ingenieros de Google hicieron todo el diseño de estas cuestiones, lo que querían era que fuera tan absolutamente fácil de usar que no fuera un problema para nadie, ¿no? De hecho, acordaros que aquí, por ejemplo, los que tenéis cierta edad, probablemente habéis sido los eternos estudiantes de informática, pero luego os han metido los móviles de una manera brutal. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue usar primates, chimpancés y orangutanes para usar los móviles. Entonces a los orangutanes los daban así como unas tablets, porque tienen ese dedo así tan grande, y cuando ellos se dieron cuenta que los orangutanes eran capaces de usar los menús de un móvil y podían moverse por él, dijeron, creemos que ahora esto está listo
para implantarlo a la gente. Entonces la idea no es que no es un utensilio que te hace más inteligente, sino todo lo contrario. De hecho, los estudios que pasan ahora, y es que a nivel cognitivo todo esto está siendo terrible. Cada vez nos cuesta más leer, porque estamos expuestos a tantas interrupciones tan rápidas, de tantos estímulos, que tú antes, pues no sé, una persona antes podía leer 2 o 3 horas sin ningún problema. Ahora leer 2 o 3 horas les cuesta incluso a los adultos, pues porque estamos expuestos a tantas interrupciones, tantas notificaciones, tantas cuestiones. Luego, por otro lado, hay una cuestión que se llama la fabricación del olvido. Acabo ya, porque es que lo digo que de esto se pueden hablar días. Pero hay una cuestión antes, cuando tú te leías un libro durante 2 horas, imaginad que os leéis El Principito, estáis 2 horas leyendo El Principito y cuando lo termináis yo os quito el libro y digo, ¿qué habéis leído? Y me podríais saber explicar que fue la historia de un extraterrestre que llegó a la Tierra, a un desierto, etcétera, etcétera, y que era un principito, y que tenía un amigo que era un zorro, y me vais a poder contar algo. Si vosotros pasáis 2 horas en redes sociales, Facebook, Instagram, me da igual, cuando pasan las 2 horas y yo os digo qué habéis hecho, y no vais a saber recordar qué habéis hecho en las 2 horas. Dices, bueno, he visto un post de un gatito, otro de Pedro Sánchez, otro era una canción, pero lo que pasa es que la fragmentación de la información es tan grande que no se puede aprender de esos dispositivos. Sí que se usan muy bien para orientar políticamente a la gente, pero no construye, no se construye memoria de la misma manera que se hacía con los libros. Porque son tantos memes, el meme es una sigla que viene como de la mínima información, mínima cantidad de información, y son tantas cuestiones que además no tienen correlación entre unas y otras que la gente no es capaz de memorizar cosas. Ya terminó. Sí, ya terminó. Bueno, como mi hijo ha puesto un poquito triste, pues para endulzarlo hemos traído una rosquilla, porque las rosquillas en Extremadura no solamente tienen valor del dulce, tiene el sabor de antaño, cuando lo ponían tu abuela, tu madre, a ti te daba la masa para hacer plastilina, bueno, no plastilina, para empezar. Hemos hecho rosquillas y luego después mis amigos Cari y José hicimos anoche, pero vamos, lo hizo sobre todo José y Cari, pestiños de aquí. Así que el pestiño andaluz con la rosquilla extremeña, que es la unión que dará, y un vinito de aquí. Así que me gustaría que lo probarais, que nos hemos llevado un ratito haciendo. Vale. Lo que quieren... Vamos a explicar un poco lo que ha marcado por otro lado. Por supuesto.